Hola, le agradecemos nuevamente a Luis, en este caso Humacata. Compartimos también esta mirada desde las diversidades que nos van a enriquecer en cuanto a la elaboración de la propuesta, porque no hay una solución única, y ese es el propósito también de estos encuentros y del trabajo que estamos realizando. Así que ahora lo que vamos a hacer es compartir con ustedes algunos ejes o líneas de trabajo que corresponde a esta comisión municipal que se ha conformado, que está pensando con también vecinos, entidades, consultas que vamos efectuando, cómo queremos que vaya desarrollándose nuestra comunidad. Los invito a Juan Patricio y a Rolando como para por ahí coordinar este momento. Bueno, no sé si saben todos, pertenecemos y somos los asesores externos del Consejo Municipal para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ¿no? Y bueno, comenzamos hace ya 1 año y medio y cada 6 meses hacemos como una presentación parcial de los resultados parciales sobre el plan, ¿no? Bueno, y un poco lo que queríamos aprovechar como cierre de este evento, que es parte de la organización del plan, cerrar con este semestre, de las actividades que hicimos en este semestre, y un poco también ir señalando lo que fuimos haciendo antes, ¿no? Obviamente, bueno, hace 1 año y medio comenzamos, piensen que se hizo todo en el marco de la pandemia, ¿no? O sea que también mucho del trabajo se hizo bastante parcialmente. Pero bueno, pese a eso, hemos tenido, creo que, bastantes resultados. Bueno, como decía Rolly, la idea es hacer la presentación de la comunidad y bueno, en el marco de estas jornadas que intentan esto, ¿no? Desde proponer, como un poco intentó hacer Luis, a mostrar el trabajo particular de los investigadores, ¿no? En este caso tenemos el tercer informe de avance y la idea era un poco repensar entre todos cuál es el territorio, ¿no? O sea, solemos delimitar el área de estudio o el área del plan en virtud de las delimitaciones políticas, ¿no? O sea, el alcance de la normativa nuestra alcanza al partido de Giles. Ese es un problema de base que tiene la planificación porque el ambiente no respeta límites legales. Sin embargo, nosotros generamos normativas sobre el partido de San Andrés de Giles. En teoría, la provincia hace revisiones y pone acuerdos entre los partidos, pero eso en la práctica, la verdad que no sucede. Entonces, cuando vemos un poco el territorio, esta es una imagen de trabajo, empezamos a ver que tenemos ciertos límites que son aquellos a los cuales podemos llegar si tendemos a trasladarnos, ¿no? Entre estas localidades que son parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Areco, Carmen, Mercedes, Luján. Y si bien el límite del partido, como ven acá, digamos, está puesto, perdón. Es esta línea blanca que ven ahí. Claramente, si nosotros salimos de Giles, podemos transitar hasta el río. O sea, cualquier productor, cualquier persona que salga en bicicleta o andar, en realidad el espacio tiene una continuidad y vamos a encontrar los límites del río Areco y el río Luján realmente como esa condicionante que no nos deja traspasar. El territorio es un concepto del humano, ¿no? El ambiente es eso que nos une. El ambiente lo traspasa, pero esa identidad territorial en realidad podemos decir que los ríos nos condicionan. Los ríos son las fuentes del origen de Luján y Areco que nos dan
también origen a nosotros, como contaba hoy Graciela, ¿no? O sea, en parte por la parroquia y en parte por el cabildo. Y también este plano nos muestra un poco el sentido de la fundación, ¿no? Cuando tenemos estos puntos preexistentes y cuando Piñero tuvo que pedir o elegir, digamos, creo que había como una cierta lógica de equidistancias y de tránsitos, de caminos, que daban origen a eso, ¿no? Entonces nos ponen en el punto alto de las dos cuencas. En realidad nosotros tenemos tres cuencas, la de la Cañada de la Cruz, la del Areco y la del Luján, ¿no? Tres cuencas hidrográficas. El punto más alto y medio es Giles. Entonces, creo que para pensarnos en ese territorio amplio del partido, es importante tener un poco esta concepción que excede los límites del partido, para también entender cómo nos vamos a buscar relacionar con Areco, con Carmen, con San Antonio, con Mercedes. También hay que tener claro la fuerte presencia poblacional que tenemos en el territorio de nuestro partido. Si ustedes se fijan, acá están representados con puntos rojos todas las localidades de esta área que está delimitada. La gran mayoría de las localidades están dentro de San Andrés de Giles. O sea que Giles tiene una posibilidad habitacional y una ocupación del territorio mucho más importante que en los partidos vecinos. Eso hasta ahora no lo hemos tomado y no hemos interpretado mucho qué significa eso para el futuro. Lo hemos vivido como lo dado con el proceso histórico que venimos habitando. Entonces, creo que el desafío de este nuevo plan y de los nuevos proyectos y las nuevas acciones que el Estado pueda tener y la población toda, tiene que interpretar de algún modo cada uno de los rincones de este territorio y entenderlo de algún modo particular, que vamos a ver algunas formas. La forma que tenemos y venimos planteando de cómo hacer un plan, lo que busca es romper la metodología tradicional del diagnóstico y el proyecto, ¿no? O sea, la etapa de entender cómo es, separada y preparatoria de una que es poner y construir modelos a los cuales queremos llegar, ¿no? O sea, deseos. Y empezar a pensar que en el mismo camino de interpretar la realidad, de entenderla, de pensarla, ir construyendo esos proyectos que no tienen por qué esperar para que se inicien. Entonces, esto lo estamos llamando como en esta idea de construir y de pensar líneas y ocasiones, que lo que buscan es entender esta idea del diseño del ambiente como algo que es continuo, permanente, y que todas las generaciones tendrían que estar tomando parte permanentes. En realidad, en el 2001 se pensó y proyectó el plan anterior, y hasta ahora se ha actuado en el territorio cotidianamente, se han hecho obras, pero no con la mirada integradora, ¿no?, de estar planeando un territorio, sino de haciendo acciones puntuales muchas veces. Entonces, si bien había un plan y muchas de esas acciones tuvieron en cuenta ese plan, muchas otras no. Entonces, así como decíamos que tenemos que integrar las investigaciones académicas, las acciones económicas y las acciones políticas y todo lo que es el fenómeno humano, entendemos que el planear tiene que ser un estado más del hacer cotidiano. Y no voy a aburrirlos con las frases, pero bueno, es esta idea de cómo pensamos el futuro. Si realmente los métodos tienden a pensar el futuro como una cosa que debe realizarse. Lo que Ingold, que es un antropólogo, plantea es que si eso fuera así, estaríamos condicionando a los habitantes futuros a habitar un mundo que no fue pensado por ellos, ¿no? Y si los del futuro pensaran, los del otro tampoco. Entonces, hay un problema en la metodología de base, de fundamento, que ciertamente podríamos decir que tiene que ver un poco con el modelo científico, ¿no?, de cómo se piensan las cosas eficientemente, pero que trasladados en la gestión del habitar tienen problemas, porque eso
suele quedar en el mundo de las ideas y las acciones quedan en el mundo de las acciones, de las praxis, ¿no? Entonces creemos que en el mundo del hacer hay que operar con otras lógicas, ¿no? Más que tengan que ver con lo cotidiano, con lo real, con los intereses, ¿no? Que pueden ser políticos, privados, económicos, sociales, lo que sea. En ese desafío de repensar el plan, estamos construyendo esta idea de rediseño del plan como un proceso continuo de pensar el planeamiento y el territorio. Entonces, estamos pensando esta idea no de proyectos, sino de ocasiones, que en realidad lo que unen es entender que hay un momento para cada cosa y que el momento inicia desde el momento que nos damos cuenta que algo es necesario o que algo es deseado por la comunidad. No hay que esperar a probarlo, ¿no? Sino que muchas cosas pueden empezar a funcionar. Entendemos que la importancia del lugar es fundamental. Estos son temas más conceptuales, si se quieren, pero hacen al modo de pensar estas cosas, en donde no queda en un terreno del abstracto, ¿no? Del espacio como una cosa analítica, ¿no? Que esos datos son importantes, pero que el sentir de la gente también es importante. Entonces, y los símbolos, y las historias, y los recuerdos, y la memoria, y todo eso, en algún modo tiene que actuar en la forma de cómo los pensamos. Y que el tiempo no es una cosa sucesiva, lineal, sino que es una cosa que se vive también desde el presente, ¿no? Que hay que resignificar el presente a partir del pasado y del futuro, pero que lo que importa es el presente. Entonces, un plan que sea más presente casi que futuro es un poco el desafío de lo que estamos intentando hacer, por más que después va a terminar en la formalidad de un plan, porque también a veces las condiciones de la época así lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, este es una especie de esquema gráfico que vengo trabajando, en el cual en realidad esa idea se transmite en esto, ¿no? O sea, en algún momento se dijo durante el día que hay que repensar los métodos, ¿no? Que la escritura, a veces, no, creo que era Amalia la que decía que la oralidad, las fotos, lo audiovisual era necesario para entender la realidad. Bueno, a veces estamos muy acostumbrados a conceptos que son estáticos, que son fragmentados, que están separados, y la idea es que esta idea del planear tiene que ver con una cosa que es dinámica, que es imprevista, que hay misterio y que hay intuición y que hay motivaciones que tenemos que entender en la realidad. Estas cosas obviamente generan como recelos a veces, porque tendemos a decir que hay que decir claro qué se quiere, ¿no? Pero muchas veces eso que se quiere queda escrito y no se pone nunca en acto porque no se lo apropia la gente, ni siquiera en la misma política, ¿no? Este es un resumen del estado actual de la cantidad de líneas que estamos planteando, con una cantidad de ocasiones que lo que tratan de hacer es reconceptualizar un poco esas ideas a partir de las cuales vamos a poner en acción las obras o los proyectos o las acciones comunes en este territorio. Ya las hemos contado, por eso por ahí no voy a entrar en detalle, pero las traigo para recordarlas nomás, ¿no? Eso funciona en realidad de este modo, o sea, no son ejes que están separados, son líneas como el gráfico, que buscan unirse, no están sueltas. Nunca hay una línea o una ocasión que trabaja sola, o sea que si vamos a hablar de un hábitat rural, tenemos que entender cómo vamos a relacionarnos con las energías, con la movilidad, con la producción, con la residencialidad, con un montón de formas de pensar esa acción en el territorio. Y que siempre va a haber un lugar en el que se da el motivo, la ocasión, o sea que no son ocasiones o líneas abstractas, genéricas, sino que son cosas que suceden o que se piensan desde un lugar y un tiempo. O sea, las cosas tienen tiempo o tienen duración, empezaron en algún momento de la vida y se proyectan de algún modo para el futuro. Estas son algunas de las ideas que en realidad no las vamos a contar ahora porque tampoco tenemos tanto tiempo y
la jornada fue larga, pero en esto que en algún momento pensamos, nosotros estamos pensando un futuro, desde una historia, pero un futuro. El plan nos pone en cara a ese sueño o a ese deseo, que tiene que ser colectivo. Por eso estamos acá, por eso lo hablamos, por eso lo contamos y por eso preguntamos. Pero también entendemos que desde los oficios, desde las disciplinas o desde las profesiones, tenemos un poco la obligación de proponer a la sociedad nuevas oportunidades, nuevas formas de cómo esa realidad que estamos acostumbrados a vivir es posible de repensar. Y creo que en ese sentido estamos muy inmóviles como sociedad, como cultura. Estamos muy acostumbrados a los modos instalados, ¿no? Y hemos perdido la capacidad creativa de innovar en el sentido de explorar, sin tener a veces la certeza de que va a ser perfecto. Ningún fenómeno cultural de la humanidad partió de la perfección. O sea, siempre fue una construcción a partir de sucesivos errores. Hay culturas enteras a partir de guerras. Nosotros parecemos que tenemos un miedo a equivocarnos que nos tiende a repetir fórmulas ajenas. Entonces, en ese sentido estamos proponiendo algunas alternativas de esa reconfiguración que quizás quedan en ese terreno de exploración y de inicio de propuesta, pero que en algún momento se pueden retomar, ¿no? También esta idea del plan no la estamos pensando como una cosa nueva, esto en realidad empezó en el 2001, hay una reflexión que se hizo en la comunidad y lo que decimos es que estamos actualizando ese plan, no estamos haciendo un nuevo plan, ¿no? O sea, estamos retomando las cosas que se hicieron, que de hecho se vinieron consolidando, y estamos tratando de repensar en la época, con personas diferentes, con formas de interacción diferentes, un nuevo futuro a debatir entre todos posible, ¿no? Para eso creo que tenemos que entender ese territorio, ¿no? Recién Luis hacía un modelo posible de zonificación a partir de esa pregunta que se hacía de los ecosistemas. Nosotros venimos trabajando en realidad con el CPT ya de hace años, entendiendo un poco cómo se comportan las actividades de lo humano en lo rural, cruzando con un montón de otras situaciones que tienen que ver con algunas analíticas cuantitativas como las que planteaba Luis, pero otras que vienen del conocimiento irracional, podríamos decir que tenemos, porque somos de Giles, ¿no? Entonces, eso que a veces en los modelos académicos es difícil de sostener, creo que en estos ámbitos es posible discutir, ¿no? O sea, entonces estamos tratando de recuperar una figura de pago, ¿no? O sea, acá en Giles, de hecho, Fernanda mostraba el partido con los cuarteles, en realidad con las circunscripciones. Hay una idea muy grande del cuartel en el campo. En general, el hombre de campo, sobre todo la gente mayor, sabe en qué cuartel tiene el campo o vive tal persona, ¿no? El cuartel era la referencia del correo, básicamente, y la referencia que tenía cualquier poblador como para decir vivo en tal zona. Recuperar las toponimias y recuperar cierto carácter de las zonas rurales creemos que es muy importante para tratar de justamente proponer nuevos modos de convivencia, de lo productivo, de lo ambiental, incluido el hombre, y también de eso que llamaban hoy lo urbano, ¿no? O sea, en realidad la vida humana, sin importar si es ciudad o si es campo, ¿no? Creo que hay un deseo, y creo que la pandemia ha puesto en crisis mucho de estas cosas, hay un deseo de tener condiciones de vida más allá de si es urbano o no. Sé que esto es debatible y es cuestionable, y bueno, quizás alguno podrá decir lo contrario, pero esa idea de la ciudad como construcción más bella, digamos, y lo más perfecta que ha hecho el hombre, ha traído sus cuestionamientos últimamente, ¿no? Ahora, lo que no tenemos son opciones.
Solamente tiene opciones aquel que tiene plata para comprar un campo, o aquel que tiene plata para acceder a un gran terreno, o aquel que decide irse, ¿no? Escapar un poco a veces de la sociedad que habita y habitar un territorio lejano. Yo creo que tenemos que de algún modo construir alguna opción posible de habitar ese terreno rural de un modo que no necesariamente sea lo que entendemos como rural. Entonces, y el otro debate es qué hacemos con las producciones agropecuarias, como recién decía Luis. O sea, vivimos de eso, es importante que siga, es parte de nuestra tradición, pero ¿cuáles son los límites? O sea, ¿qué es la ganadería? ¿Cuáles son los modos de producir? El cereal, lo mismo, o sea, tendemos a ir de extremos a extremos, ¿no? O sea, la soja como demonio, muchas veces puede ser que sea cierto, pero tampoco es cuestión de demonizar al productor de soja, que lo único que tiene es la posibilidad de, para seguir viviendo, sembrar soja, porque si no se funde, tiene que vender y viene en pool y chao. O sea, se va a seguir sembrando soja, pero no él. Entonces, repensar esas relaciones de lo productivo, creo que es parte del desafío. La residencialidad, hablamos de residencialidad porque estamos muy acostumbrados a hablar de vivienda, déficit habitacional o vivienda. Y cuando hablamos de vivienda, hablamos de un tipo de vivienda. O sea, es como la casa, el terreno, ¿no? Creo que es un momento en el cual podemos todavía empezar a pensar alternativas también de esa residencialidad. Incluso la rural. O sea, incluso en el espacio que no es urbano. Eso hoy es inviable. Hemos dejado de pensar, por ejemplo, de construir planes de vivienda para habitantes rurales. ¿Por qué? Porque el costo del suelo a veces hace inaccesible, y a veces ni siquiera el costo del suelo, sino que parece que tenemos que darle vivienda a la gente en la ciudad, ¿no? Porque todos quieren vivir en la ciudad. Y hoy decía una de las chicas, ¿no? O sea, no todos quieren vivir en la ciudad. Todavía hay mucha gente en el campo y todavía es posible recuperar esa vida del campo, a pesar de que yo la he visto irse del campo solamente hasta ahora. Solo he visto que se va la gente del campo, pero también he empezado a ver gente que quiere venir al campo. Ahora, los que se van y no pueden volver nunca, y los que vienen, ¿a qué vienen? ¿A qué campo? ¿No? A ese paisaje escénico, como decían hoy en la mañana. O sea, yo he tenido casos de personas que al empleado, o sea, al casero le hacían barrer 2 hectáreas para no ver hojas en el pasto, ¿no? Que se hacían abrir la tranquera cada vez que venían. O sea, ¿qué tipo de habitante queremos también construir? ¿No? Porque es el desafío, que si no empezamos a tener después reclamos, como ya pasan, de habitantes que vienen con una idea del campo que en realidad no es así, ¿no? Entonces hay olor a chancho y dicen, hay olor a chancho. Y viniste al campo, el campo es eso, bienvenido al campo, hay olor a chancho. Bueno, ahora, ¿qué es chancho? ¿1000 madres encerradas o una chancha criando lechones? O sea, bueno, esos acuerdos creo que hoy tengan en cuenta esto. El plan de ordenamiento territorial dice y ordena muy fuerte en la ciudad, y lo que no es ciudad solo dice que es rural, y para eso hay otra ley que es el Código Rural. O sea, el plan de ordenamiento territorial no ordena todo el territorio, ordena el territorio urbano. El resto queda en el Código Rural. Y el Código Rural fija condiciones de infraestructura y productivas rentables. No productivas, rentables. La unidad económica es la que fija el tamaño que es posible de subdividir, y es lo único que dice. Entonces hay algo mal de origen que no estamos viendo. O sea, estamos viendo renta en las 110.000 hectáreas que tenemos y estamos muy preocupados en los problemas que tenemos en 2.000 hectáreas. Hay un desbalance que estas son las oportunidades para repensarlo, ¿no? Ahora,
También el espacio público, ¿no? Los parques, las líneas del habitar, hay ocasiones que estamos pensando en parques, reservas, paseos y plazas. Lo que planteaba Luis es muy interesante, hay que entender, creo que hay una dimensión ecosistémica y cultural de ese paisaje, además de la que él plantea, que hay que entenderla realmente como vida, ¿no? Biológicamente a eso. Pero, por ejemplo, no tenemos espacios públicos en el espacio rural. Claro, ustedes dirán, ¿para qué si no hay gente? Claro, pero ¿cómo es que no hemos pensado en generar acceso a vivir el paisaje de lo rural? O sea, bueno, es eso. Planificamos, sí. Sí, pero... Sí, nosotros estamos yendo a más, digamos, porque eso es el periurbano, ¿no? Definido, es esa zona de borde, que es una transición en donde la ruralidad no está tan presente, ¿no? Si bien sí, está mixturada, pero estamos yendo a más, digamos. Hoy, este plano que ven acá, hay una plataforma que se llama Wikiloc, que pone rutas en pedestrismo, mountain bike, autos, bicicletas, o sea, en un montón de sistemas de movilidad y que se comparten para mostrar los circuitos que cada uno hace. Todas las rutas azules son las que la gente comparte de rutas en Giles. Entonces, vemos que en realidad es transitado por un montón de deportistas y de gente que sale a pasear. Ahora, otra vez, eso es un sector de la sociedad que a veces hasta tiene tiempo para salir en bicicleta o a comprar una bicicleta que vale como un auto. Ahora, esa gente que por ahí habita el borde, ¿no? O sea, que por ahí que sale a pescar, de hecho. O sea, estos lugares que son los que nosotros hemos vivido desde la infancia. O sea, los conocemos todos los rincones a veces. Pero lo hacemos casi en la informalidad, o sea, metiéndonos en la propiedad privada, ¿no? O sea, a mí me han sacado escopetazos de algún campo porque estábamos pescando, a todos nos habrá pasado. Entonces, esa sensación de estar en el mundo de lo privado no la tenemos en la ciudad porque tenemos plazas, tenemos parques, tenemos espacios comunes, pero cuando vamos al campo es lo ajeno o es un camino que sirve para moverse. Entonces, estamos pensando en estos cruces, ¿no? Hay sistemas de distancias posibles y una red de plazas rurales, por llamarlas de algún modo, que generen infraestructuras no solo de la movilidad de aquel que se transporta en bicicleta por ahí de un galpón de pollo, ¿no? Y que tiene un lugar para descansar o para tomar agua o para sentarse en una sombra, sino también para aquellos que salen a tomar mate un fin de semana y tienen un lugar que los recibe y que los está esperando para habitar. Entonces, sería recuperación en parte de ese espacio natural, que es el arroyo, que hay que recuperar, como decía Luis. O sea, hoy está solamente operado por las infraestructuras de evacuación de agua para que el camino funcione bien, para que los tractores o las camionetas puedan circular hasta con lluvia. O sea, los caminos están pensados para la infraestructura productiva, no para el habitante. Por eso también hoy decían del CPT que es el reclamo más grande que hay en el campo son los caminos. O sea, poder salir del campo. Entonces, digo, ¿por qué no endeudamos al municipio para hacer 10 kilómetros de camino? ¿O por qué no sacamos un crédito? ¿Por qué no nos financiamos con alguna cosa para hacer un 10 kilómetros de camino? Ahora, ¿ese camino para qué es? ¿Para la producción o para el habitante? Son dos cosas diferentes. Para el habitante requiere una escala diferente, una inversión diferente. Para la producción es otra. Hay que pensar los dos. En esto de pensar y hacer, por ejemplo, la reserva urbana estaba creada, en realidad, no creada, sino dominialmente en manos del municipio,
desde hace ya 5 o 6 años. Pero no está en marcha la gestión de ese espacio natural. Entonces muchas veces vemos que, por ejemplo, en Villarruiz se reclama el espacio de reserva, pero acá la tenemos 15 hectáreas a 2 cuadras del centro y está ahí muerta, ¿no? Entonces, esas cosas creo que... ¿Y por qué? Porque muchas veces hasta la gente sabe que existe eso, ¿no? Entonces, bueno, sociabilizarlo, hacer una recorrida, una caminata con gente que sabe de cómo funcionan esos ecosistemas que hoy nosotros lo vemos como pasto, ¿no? ¿Qué hay? Pasto, no tiene nada eso, tiene pasto. Bueno, ese pasto es lo mejor que podemos tener como paisaje. Ahora, entenderlo es una deuda todavía, ¿no? Y para poder reclamarle, preservarlo, tenemos que entender cuál es el valor de eso y apropiárnoslo como algo que queremos recuperar. Si no, va a ser difícil gestionarlo, digamos, ¿no? Y yendo más al crecimiento, no sé... Giles crece desde que está, se planifica desde que nos instalamos, no se planifica desde el 2001, o sea, en realidad hubo planes anteriores que en realidad los desconocemos. En realidad esto fue un plano que me encontré yo en el registro histórico y que nadie sabía en realidad que en el año 84 se había hecho un proyecto de ampliación del ejido urbano. Entonces, ahora claro, es interesante ver el modelo de cómo se crecía en ese momento, 1884, ¿no? Posconquista, pleno década del 80, ¿no? O sea, progreso ilimitado del país, la riqueza, el valor. Entonces, ¿cuánto quería crecer Giles? 10 kilómetros por 10 kilómetros. O sea, este es el Giles que hoy tenemos, hoy. Y estaban proyectando crecer 10 kilómetros por 10 kilómetros. ¿Se dan cuenta la dimensión de lo que se pensaba como territorio? Por eso tenemos la Casa Méndez, por eso tenemos la plaza que tenemos. O sea, el modelo de territorio que teníamos era infinitamente rico, ¿no? Y los cementerios estaban diseñados con ese paradigma, con ese modelo, ¿no? O sea, teníamos todas para ganar. Bueno, después nos dimos cuenta que no fue tan así. Obviamente era un modelo de expropiación. Ese proyecto de ampliación es interesante porque cuando uno ve la escritura de la mensura, en realidad el duplicado de mensura, dice que por pedido del municipio se hizo el proyecto de ampliación. Pero cuando venís al acta del Consejo Deliberante, el acta, los concejales dicen, por recomendación del Departamento Topográfico, pedimos al Departamento Topográfico que hagamos la ampliación. O sea, no había un deseo de Giles de crecer, sino que había una bajada del Estado de decir, tenemos que preparar el territorio porque hay que generar riqueza. Entonces hagamos crecer los pueblos. O sea, entonces, ¿qué queremos desde Giles hacer? No porque otros quieren de nosotros. Estas son las 3 áreas que además paralelamente al plan estamos gestionando 3 proyectos particularizados del sector. Es otra escala, otra forma de ordenar el territorio según la ley. Que son diseños de sectores muy puntuales y que generan normativas específicas para ese sector. Entonces es posible pensar esos 3 sectores de formas muy diferentes sin tener impacto, digamos, en la normativa que funciona en el resto. O sea que son oportunidades, podríamos decir, paradigmáticas de experiencias nuevas, ¿no? Que además necesita Giles también replantearse. Y esas son estas 3. Pero me interesa, digamos, nos parecía importante mostrarlas en este contexto. Esto es el plano del ejido de 1884, ¿no? Entonces, el ejido llegaba hasta acá, y llegaba hasta acá, en 1884, o sea, 150 años atrás. Y hoy estamos creciendo desde el mismo punto que estaba la ciudad en ese momento. Esos son los saltos que estamos dando. Entonces, cuando lo ponemos en esta dimensión, obviamente hay otras cosas, ¿no? Pero en contraste con eso, me parece que ayuda a entender también algunas cosas.
Esta es la realidad actual y los procesos de crecimiento desde la fundación del terreno, del Santo, a las sucesivas ampliaciones para un costado, para el otro saltando el arroyo, desbordando la ruta, o sea, el tren primero que aparece, después la ruta 7, se cruza la ruta, aparece la ruta 41 y finalmente aparece la autopista. Entonces, las líneas blancas son las oportunidades de crecimiento que de todas estas que marqué, estas dos estaban ya planteadas en el plan del 2001 y las que estamos planteando ahora son estas y esta. Esta en el 2001 no se planteó porque estaba la ruta todavía. Cuando corrimos la autopista podemos pensar en ampliar esta. Y esta es la oportunidad mágica que tiene Giles de poder crecer de la mejor manera posible. Entonces, creemos que es importante también entender un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que le da sentido a cada sector de Giles? Y podemos enunciar un poco como posibles, si bien después hay centralidades mucho más pequeñas que vivimos en la cotidianidad, de esquinas, de almacenes, de bares, de placitas, de baldíos. O sea, como fenómeno humano, la ciudad tiene muchas formas de entenderla, ¿no? Generalmente el urbanismo las tiende a homogeneizar en grandes grupos, ¿no? Pero en realidad es mucho más rica la vida en las ciudades, en cualquier ambiente en realidad, ¿no? Pero hay algo que es identitario, que podemos construir como identidad, ¿no? Entonces, el casco fundacional, o el origen, con su desborde histórico tensionado hasta Buenos Aires, ¿no? Siempre creciendo para Buenos Aires, es uno. El otro, a partir de todo el crecimiento que tenemos a partir de lo que ya podemos decir que es una reserva y un parque de humedal, que son 30 hectáreas que podemos habitar como espacio público, pero de preservación del paisaje, lo que va a ser la reconfiguración de la ex Ruta 7, que va a haber que dejar de llamar ex Ruta 7, para la cual hay que empezar a fundar un nuevo nombre. Lo estamos llamando como Boulevard Central, pero que evidentemente va a tener que tener otro, o uno o muchos nombres. Ahora vamos a ver algo, si llegamos. Y después, la nueva área de futuro, que el parque de 25 hectáreas, que se fundó, se creó, que era una quinta, una huerta, que mi bisabuelo compró en un remate, en el cual casi lo mata el verdulero que quería comprar, porque le apuntó, le disparó la pistola y la bala no salió, se ha transformado en un espacio deportivo en el cual tenemos instalados un montón de cosas de la cotidianidad de la gente de Giles, relacionada con la salud y con el deporte y con la vida, ¿no? Entonces, y lo que estamos tratando de pensar como ese paradigma para esa nueva ampliación urbana, que muchas veces se ha dicho que debería crecer de la misma forma que es Giles, y cuando se la pensaba con las mismas formas, o sea, lotes y manzanas de las mismas condiciones que hoy tenemos. Pero si algo hemos aprendido en el crecimiento de las ciudades es que en algún momento hay que reformular ese modo de habitar, que es imposible de sostener en el tiempo el crecimiento de la vivienda unifamiliar en lotes urbanos de 300 metros. Entonces, generar diversidad es importante, pero también cambiar estos paradigmas, ¿no? O sea, tenemos que tender a menor consumo eléctrico, menor tratamiento de final de efluentes, menor emisión de calor, menor consumo de gas, menor circulación del agua en superficies que genera inundaciones y desbordes que después canalizamos y entubamos y demás, ¿no? Para lo cual decimos que tenemos que pensar ese crecimiento de la ciudad que incluya más vinculación con la naturaleza, no como el espacio solo reservado para la naturaleza, sino que la naturaleza está también dentro de la ciudad, vamos a ver, y nosotros la vivimos cotidianamente, pero que hay que preservar ese equilibrio que tenemos que asegurar el sol que ya tenemos, pero además, si cambiamos la forma de habitar esa residencialidad, también hay que asegurar el acceso a ese sol, que cuando estuvimos encerrados tanta gente lo extrañó,
Tener más diversidad vegetal, o sea, tenemos plazas y espacios públicos solo con gramínea, con un tipo de gramínea, pasto cortito. Eso ya es un modelo viejo del paisaje, o sea, pero sin embargo no lo cambiamos, o sea, seguimos teniendo una forma de jardinería, si se quiere, que es de hace 100 años, ¿no? O sea, la florcita y el pasto. Entonces, la diversidad de lo vegetal en el espacio urbano, más aprovechamiento del agua, el recurso del agua que cae, hay que aprovecharla, y más comunidad. O sea, si hay algo que continuar y expandir de Giles es la comunidad, esa sensación de que somos todos bastante parecidos porque nadie vive en un lugar exclusivo. Hay algunos lugares donde hay gente con un poco mayor de poder adquisitivo, pero en términos generales podemos decir que estamos bastante integrados. Entonces, comparado con otras ciudades, estamos mucho más integrados. Preservar eso y tener más de eso parece que es importante como fundamento. Esas 3 zonas son un poco estas 3 y son las que vamos a mostrar rápidamente. Esta es una imagen de esa situación de borde, ¿no? O sea, de la Esculi, de esa zona de ampliación. En realidad ahí estamos sobre el parque, mirando a esa ciudad que ya está consolidada, pero que todavía preserva ese perfil, esa idea de pueblo, que en realidad ya se ha dicho que no se quiere perder. O sea, el código actual tenía la posibilidad de construir mayor altura sobre el área central y se hizo una ordenanza que se lo bloqueó la posibilidad de construir en altura y después en el código se terminó de sacar la posibilidad de construir. Ahora, la densidad en el futuro va a ser fundamental porque no podemos expandirnos infinitamente sobre el área rural. Ahora, ¿qué densidad queremos tener en Giles? ¿Cómo es vivir agrupados en altura? Eso es un desafío. No tenemos por qué repetir modelos, pero para no repetirlos tenemos que crearlos, ¿no? O entender cuáles son. Entonces, ese es el territorio que estamos queriendo expandir, ¿no? Que tiene estas vistas. O sea, si nosotros subimos en este lugar, no solo no generamos visuales o sectores de sombra en los vecinos, si lo hacemos bien, sino que además tenemos la posibilidad de contemplar un paisaje que es netamente ese paisaje rural que podemos ofrecer a aquel habitante que vive en estos edificios. Y que además baja y caminando tiene un parque o tiene un almacén o tiene un amigo o tiene una... No hay necesidad de trasladarse ni de tomar colectivos. Todavía eso es un modo de vida de pueblo que podemos preservar. Y que el desafío será quiénes van a poder acceder a eso. Y tenemos que asegurar, y a eso tiene que actuar el Estado, para asegurar que la mayor cantidad de sectores de la sociedad, por decirlo de algún modo, puedan acceder a esta zona nueva de convivencia, ¿no? El urbanismo muchas veces crea esos monstruos de gran desarrollo inmobiliario y genera esos grandes monstruos de bolsones de pobreza. Entonces, ordenar eso es un problema, porque a veces decimos que, a veces pareciera que cuando uno ordena bien un territorio y genera todos buenos lugares, el que paga el costo es el que menos acceso tiene a la tierra, ¿no? Porque, claro, todo vale. Entonces, ahí el Estado tiene que estar muy presente y asegurar el acceso también a la vida, ¿no? Entonces, bueno, nada, ¿no? Estos nuevos modos de crecimiento tienen que entender que tenemos que cambiar la idea de la infraestructura como un caño enterrado y entender que la naturaleza puede convivir hasta cierto punto con la presencia del humano. Esos equilibrios hay que reconstruirlos y hay sistemas que son modernos que en realidad también habilitan eso. Para eso hay que asegurar absorción del suelo y pretratamiento de las aguas. Y la diversidad de modelos de vida, de densidades y de formas de circular también. Esto es la continuidad de la San Andrés, este es el fondo del parque, que está el canal,
y la idea es que ese fondo verde y natural se transforme en un sendero y en los fondos de estas casas para preservar justamente esa naturaleza que hay. Y después otra nueva arteria que sería una nueva forma de calle, que es una calle verde en donde se terminan de tratar con plantas plantas que purifican las aguas grises, pero que además conforman un paisaje común. O sea, esta idea de que no solo no contaminamos el paisaje, sino que ese tratamiento de lo que generamos le da forma al paisaje que habitamos, ¿no? Y que genera la peatonalidad y senderos de bicicleta como otra forma de movilidad en donde la proximidad es posible. Estas son algunas prefiguraciones de esos paisajes. Esto no es arquitectura, estos son volúmenes edificatorios. A veces pueden ser un poco confusos, pero nos ayudan a pensarlo. Y por último, esta cuestión de la ex ruta, ¿no? Que entendemos que hay como distintos sectores en donde podemos tomar acciones diferentes, ¿no? Para reconfigurar y transformar eso que era una vialidad nacional, que tenía una lógica de llevar gente de Buenos Aires o mercadería hasta Mendoza, y transformarlo en una calle y en un espacio apropiado para tratar las aguas, porque ahí se inunda, o sea, hay grandes escurrimientos de agua. Ahora venimos en un tiempo de seca, entonces pareciera que está todo bien, pero acuérdense que hace años que no llueve. Cuando empiece a llover, los problemas del agua van a empezar a aparecer. Entonces hay que entender que el agua hay que tratarla. Y el nuevo acceso a la ciudad que va a ser ese. Entonces, reconfigurar la entrada, la puerta Giles, con la nueva terminal, un espacio de terminación del Paseo de la Cañada y todo ese espacio, nos va a permitir tener mucho para pensar de acá a algo más que el 30. La comunicación y la participación sabemos que es un desafío. Un desafío porque hay que construir la participación, porque como ciudadanos no estamos habituados a participar en estas instancias. Nos aburren estos temas, parecen que son ajenos a nosotros, y eso es una construcción de ciudadanía, lo llaman algunos, pero también es de comunidad. Creo que seguramente hemos hecho muchas cosas mal y nos seguiremos equivocando, pero hay una idea de abrir esos canales de la mejor forma posible. La pandemia, como dijo Rory al principio, no nos jugó a favor en esta oportunidad, pero esperamos el año que viene realmente tener esa escucha de estas cosas que a veces son muy técnicas, pero que lo que tratamos es ser de un intérprete. O sea, no tratamos de aplicar formas técnicas a la realidad, sino lo que intentamos es interpretar la realidad y ver cuál es la forma que tenemos de hacerlo posible en el marco normativo que tenemos, ¿no? Para eso hay nuevos sitios web, videos de YouTube, reuniones. Hemos hecho con el Consejo un montón de reuniones con un montón de actores de Giles. Las últimas que hemos hecho fue con el tema de las colectividades, todas las comunidades de inmigrantes, con el Consejo de Discapacidad y finalmente una consulta a profesionales que se largó recientemente, que es un formulario muy técnico porque entendemos que los profesionales tienen casi la obligación de opinar certeramente con su parecer. Y hay que escribirlo y hay que decirlo de una forma también bastante precisa. Estas son algunas de las reuniones que hemos tenido, o sea, el segundo informe que se dio en el Consejo se grabó y está disponible en YouTube, la participación en la Feria del Libro, todo, nada de esto es masivo, todo es sembrar y poner a disposición de la gente en las redes, como para aquel que lo quiere escuchar y que pueda ofrecer alguna idea, lo pueda hacer. Y finalmente este encuentro que bueno, ustedes verán si resultó, nosotros haremos nuestras propias interpretaciones de la riqueza de lo que generó, que para nosotros entendemos que fue muy valioso. Así que por mi parte es eso.
No, simplemente para cerrar así y volver a acomodar un poco para redondear, el desafío del tipo de plan que planteamos era como combinar justamente la producción de riqueza, ¿no? Porque sin producción no vamos a ningún lado, la equidad social, ¿no? O sea, que esa riqueza no sea concentrada en unos pocos, y el cuidado medioambiental, ¿no? O sea, pensar un partido no solo para que los humanos vivamos bien, sino para que otras entidades, digamos, fauna y flora, y el agua y la tierra también viva bien, ¿no? O sea, no pensar en realidad un partido solo para los humanos. Y eso es fundamental, como ahí, bueno, como el trabajo que dio Luis, ¿no? O sea, si perdemos biodiversidad, perdemos flexibilidad para el cambio. O sea, mientras todo vaya bien, no vamos a tener mucho problema, pero ante una crisis, la diversidad nos permite justamente la posibilidad de un cambio. Si solamente apostamos a un solo tipo de vegetal, no sé, la soja, mientras la soja funcione y China compre, más o menos nos va a ir bien. Ante la menor crisis nos vamos a tener respuesta ante el cambio. Entonces, mantener la biodiversidad, incluso fomentar la biodiversidad, es fundamental para cualquier sistema. La producción de riqueza, la equidad social y el cuidado medioambiental, en principio son tres posiciones contradictorias. Bueno, la cuestión es cómo podemos ir que vaya juntos. Y la otra cuestión era eso, de que no nos quisimos convertir en meros proyectores, de armar un proyecto con un lindo informe de 500, 600 páginas, que algún día alguien lo realice, sino que justamente la proyección y la realización vayan de forma conjunta y modificando una a la otra, ¿no? La propia realización vaya también modificando En ese sentido yo creo que, bueno, dos grandes hitos. Uno, la caminata de la reserva, o sea, si bien la reserva, el predio ya estaba logrado, logró visibilizar y logró como incentivar todas unas cuestiones de planes a futuros para la propia reserva, ¿no? Y este propio encuentro creo que también fue uno de los momentos en donde también estamos pensando con ustedes y también vamos creando, no sé. La verdad que al cementerio viejo mucho no lo teníamos pensado y después lo de ustedes vamos a no, bueno, como decía Graciela, yo creo la necesidad de un museo de sitio, la pregunta por los restos óseos, biológicos, ahí abre todo un mundo que, bueno. Nosotros hay un anteproyecto de futuro del cementerio. Además, nuevo. claro. O sea, hay un proyecto de crecimiento a futuro del Exacto. cementerio. Bueno. Y cuando ustedes contaban eso, decíamos, hay que trabajar a dos puntas, ¿no? O sea, la memoria del pasado que también le dé sentido al futuro que tenemos que repensar, ¿no? ¿Cuál hay que pensar? ¿Cómo? Por ahí. No, yo decía que hay otro cementerio sobre el cual también hay que pensar, que es el cementerio Parque, que es actual y está corriendo un poco la misma suerte que el cementerio que conocemos como cementerio viejo. Creo que también ahí hay una postura que tomar, por lo menos desde los espacios en este sentido. La verdad que muchas gracias por tu comentario. Una de los vecinos de acá, no voy a dar nombre, pero que estaba emparentado con la gente que era dueña de ese lugar y demás, nos había dicho también de que ella se sentía muy mal porque este lugar estaba prácticamente abandonado. Entonces, bueno, no sé qué piensan hacer, pero se puede generar también un instituto en ese lugar, en donde también se capacite, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, no solamente a los estudiantes, sino a los antropólogos forenses,
sino a las áreas de fuerzas, como por ejemplo gendarmería, policía y demás, que muchas veces no llegan a capacitarse. Entonces podría ser algo tanto para civiles, estudiantes universitarios, que después puedan ejercer, como también, bueno, a la fuerza, porque lamentablemente los hechos de violencia siguen sucediendo y la gente no está bien formada. Tendría que ser una presentación de todo lo que pasa, que lo tenemos, pero como iban a venir niños, pues son imágenes fuertes, de cosas que están pasando lamentablemente en la actualidad y esas personas tienen que ser identificadas. Entonces, bueno, este lugar, en algún momento también se habló con el intendente, pero bueno, primero había que recuperar el cementerio viejo. Pero puede ser un predio para eso, en donde se participen más. Y también una institución hace que venga gente, digamos. Que venga gente a estudiar, que venga como pasa en otras ciudades, como por ejemplo Luján, o por ejemplo todas las ciudades que tienen reactivar un profesorado en donde se complemente, ese tipo de cosas también pueden funcionar, digamos. Y hay mucha gente, muchos jóvenes, inclusive jóvenes de acá que hoy hablábamos, que se van a estudiar a Buenos Aires y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte docente, tenés un jefe de cátedra y después no tienen trabajo, se reciben y no tienen trabajo. Y es una lástima ver chicos, hasta con buen promedio, que no pueden trabajar. Y por otro lado vos ves que hay una necesidad social, como por ejemplo tener policías bien capacitados y formados, o que hayan peritos buenos. Entonces creo que a veces no están bien distribuidas las cosas, como que estamos acostumbrados a algo y se mantiene el statu quo, teniendo posibilidades. Es cuestión de trabajar en conjunto y que sea autosustentable ese lugar. Digo, ese lugar pueden ser 1000 cosas a la vez, puede ser un parque de recreación, pueden ser muchas cosas, pero primero hay que sacar los restos. Eso, si no vamos a estar bailando arriba de. Entonces, bueno. Sí, eso ya se está trabajando un poco en eso. Y pero la reserva también va a necesitar personal, van a estar desarrollo, tenemos ahí una cuestión. Bueno. El pájaro. Sí, bueno, primero que nada los felicito, muy buen laburo. De mi punto de vista me parece muy profundo, muy estudiado todo lo que presentaron. Obviamente no comparto todo, como todo humano, tenemos diferencias, pero me pregunto, son unas cuantas reflexiones respecto de alguna de los lineamientos que quieren seguir. Por ejemplo, me parece brillante la idea de hacer espacio público. El espacio público prácticamente no existe, como decís, en la ruralidad, salvo los arroyos, en la vera de los trenes, de las vías. Y me parece muy buena la idea, pero pienso en que también carece de una legislación que permita el uso de eso. Por ejemplo, la fumigación en contra del camino. También habría que cuidar el camino. Si el camino se empieza a usar de una forma saludable. Perdón. No, en ese sentido, la estrategia que intentamos poner en marcha busca un poco siempre las convivencias de las cosas. Entonces, en ese ordenamiento de lo rural, creo que hay que empezar a instalar lo agroecológico en pequeños sectores para asegurar esas condiciones, porque está claro que si vamos a pensar un lugar para vivir, tiene que estar sano, tiene que ser saludable, digamos, ¿no? Pero para eso la idea es como generar compensaciones. O sea, si hay algún tipo de justamente impacto en la producción actual, tratar de tender alguna transformación a partir de beneficios puntuales, muy acotados, que se puedan ir
dialogando y consensuando con los propietarios. En general está asociados a humedales que no son, digamos, áreas agropecuarias las que hemos estado viendo, ¿viste? O sea, son más ganaderas y en ese sentido son más receptivas. Pero un poco la idea es esa, empezar a generar experiencia de nuevas formas de producir, que la gente y los productores sean parte de la propuesta, no el problema y salir a prohibir todo, sino que empezar a decir, bueno, esta zona, empezar a probarla en donde hay algunas condiciones que empiezan a cambiar, pero hay otras condiciones que empiezan a beneficiar. O sea, y que ese beneficio además no sea un beneficio especulativo o rentista, sino que sea un beneficio que construya nuevas posibilidades de asentamientos urbanos. Entonces, nada, es complejo, sin duda va a haber tensiones, va a haber conflictos, porque es así. Pero eso vos fíjate que estamos acostumbrados a hacerlo en la ciudad. ¿Viste? O sea, hemos corrido muchas industrias fuera del área urbana, porque está instalado que la industria no puede convivir al lado de un vecino. Pero la producción rural está tan enquistada en el corazón de nuestro ser casi, que parece que es intocable. Y es intocable obviamente porque genera la mayor cantidad de recursos. Pero por otro lado, también en ciertos lugares, bueno, son un problema. Entonces, respecto de eso mismo, pensaba que la forma productiva, el campo está visto como una forma de un lugar para sacarle todo tipo de riqueza, y no está pensado ya como un lugar de habitación. Entonces, en ese repensarlo, también me imagino que lo productivo, Giles consume la fruta y la verdura y la carne del mercado central. O sea, lo vamos a buscar al mercado central en vez de producirlo acá, donde sería fundamental que tuviéramos, no sé, un área de frutales, un área de huertas. Esa es la idea. Claro. O sea, empezar, pero para eso hay que tener productores. Claro. Sí, es un ida y vuelta siempre. ¿Viste? Gente que sepa producir eso. Y entonces hemos perdido la cultura de hacerlo. Entonces, para eso el CPT, el CEP es clave. O sea, tenemos esa gente que tiene tradición, sabe y quiere. Entonces, si bien muchos, como decía Gustavo, terminan profesionales, terminan trabajando en campo, muchísimos terminan trabajando en la papelera, digo yo, aunque en la papelera ya no trabaja nadie, pues son todos robots. Pero esa idea de que Giles, la papelera sigue siendo la fuente laboral más grande, que en realidad no es, tenemos, ¿viste? Entonces, bueno, recuperar y reconstruir eso es el desafío que estamos planteando y que lo hemos hablado con los productores rurales y todo, y que entendemos que tiene que ser de convivencia, o sea, de acuerdos y de formas que habrá que crear o inventar si hace falta. Pero también sabemos que hay limitantes que son de la ley provincial. Vos sabés que la ley de ordenamiento genera cosas y restricciones muy fuertes que no te deja a veces, ¿no? Pero bueno, sí. A ver, ¿se oye? No, para que el campo se pueda habitar, lo que necesitamos es rutas. Claro, caminos. ¿Cuántos años hace que no se hacen rutas? Sí, caminos. Sí, Yo sí. soy uno de esos del campo que también disparé para el pueblo, ¿no? Pero no se puede habitar el campo si no hay rutas. No tenés forma de llevar a un chico a la escuela. Sí. Cuando se terminaron los caballos, nos pasó, a nosotros nos pasó, ¿no? Cuando se terminaron los caballos en el campo, que no hubo más caballos, no hubo más con que un chico llegara a una escuela, Sí, sí. ¿no? Porque ciertas distancias no se puede. A pie hace 2 kilómetros. Por eso, cuando vos fíjate, en la ciudad que hacemos, decimos no podemos abrir loteos si no tenemos cloaca, agua, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos cloaca y agua y decimos, acá se puede desarrollar ese sector de la ciudad porque tiene las condiciones. ¿Por qué no lo hacemos con el campo? ¿Por qué no decimos, no tenemos que habitar las 110.000 hectáreas porque no vamos a poder hacer 1.100 kilómetros de caminos rurales que tenemos? No podemos, entonces, no podemos empezar por un sector y en el cual por ahí son 2 kilómetros acá, 1 kilómetro de camino, un sectorcito, o sea, acciones puntuales mucho más posibles y acotadas, porque también tenemos que aprender a que esto sea posible. Entonces, y esa es la idea de que estamos trabajando del planear, o sea,
no es una idea que puede ser muy brillante, pero que queda imposible en el plan. Entonces, después con Rolly vamos a pasear por todos los congresos diciendo, porque nosotros, que yo, y nunca es realidad. O sea, seguramente nadie nos va a llamar, ni nadie, o sea, porque lo que queremos es que se empiece a poder hacer posible, visible por la gente y apropiarse de esas cosas para ver si eso es lo que queremos o si queremos otra cosa. O sea, es un primer paso en todos estos lados. Y revertir esas tendencias en esos territorios, como dije en algún momento, que tienen 500 años. O sea, porque... Sí, discúlpame, viene de muy lejos. Por eso te digo, o sea, el inmigrante que vino acá vino a buscar riqueza. Y todavía sigue buscando riqueza en el mismo lugar. Discúlpame que vuelva al tema, pero la última ruta que se hizo, ¿cuál fue acá en Giles? A ver qué cruza Giles, a ver qué te acordás. Vos sos joven. No, pero lo he estudiado. La ruta 41. Sí, pero... ¿En qué año se hizo la 41? En el año 60 y pico. En el año 65. Sí. Más o menos. Bueno, pero esos son provinciales, por eso digo... No, pero dime, el asfalto, yo te hablo, discúlpame, yo te hablo del asfalto. Yo necesito, sea provincial, sea nacional o lo que sea, necesito una ruta que me lleve a mi campo, que cruce nuestros campos y todo lo que... para que podamos estar en el campo. Estoy de acuerdo, o sea, pero la sociedad tiene que estar de acuerdo de que eso es posible también, ¿eh? O sea, como para tener la discusión acá también. Yo pienso que una clave la dio Juan Patricio cuando dijo el tema de ¿para quién es el camino? Para el productor que te lo rompe sacándolo con, no sé, la producción carga. No necesita caminos hoy. Entonces, las cosechadoras salen, los sale, camiones están ahí, todo. los sacan en cosechas y todo. O sea, no es que no necesitan porque... Claro. Sí necesitan, pero si el camino es para el vecino, que se mueve... Claro, pero nosotros necesitamos, yo voy al campo y cada vez que sale una máquina cargada de grano, despedazó el camino. Yo ya no puedo ir, tengo que esperar que vaya la municipalidad a pasar las máquinas para... Ahora, si no es el mismo camino, claro. Si no es el mismo camino... Capaz que son dos caminos paralelos. Por eso digo, hay que repensar... Por eso me parece que la clave está en... Claro. Capaz que también se puede hacer una especie de comunidad de vecinos en las que se puede conseguir una máquina o dejar no sé. Sí, es complejo. Igual estoy de acuerdo, es posible pensar en un asfalto de vehicular liviano. O sea, ¿por qué hemos dejado de imaginar eso como posible? Ahora, ¿para quién es? ¿Para un productor o dos que viven? No. Bueno... No, bueno, pero estamos hablando por ahí de cosas diferentes. O sea, el transporte, digamos, estratégico de mercancías y cosas es una cosa que es de otra escala y que nos excede como comunidad. Pero el transporte, digamos, puntual a esa red de escuelas, que es una de las más importantes de la región que tenemos, creo que es fundamental empezar a pensarla. El tendido eléctrico, o sea, está bien, hoy hay nuevas energías, pero la producción sigue requiriendo tensión, energía para producir algunas cosas. Entonces, bueno, hay que ordenar eso. Bueno, nosotros, por un lado, queremos agradecerles, nos llevamos algunas inquietudes, desde cosas muy puntuales, esta preocupación y ocupación por un espacio que estaba destinado a un cementerio privado. Primero tenemos que abordar también el análisis, puesto que el Estado local está trabajando sobre eso desde el punto de vista administrativo, de quién depende en este momento y demás, pero es una cuestión realmente sentida y que se está trabajando. Lo destaco, y esto es lo que ayuda también a generar estos canales de comunicación, de inquietudes, esta ruta 41 que se va a transformar en una autovía en pocos meses ya, y a su vez también es cierto que todos los aportes, lo que hoy hemos compartido, lo que fueron aportando en las diferentes reuniones que hemos realizado, contribuye como para que el Estado local,
que es el que está llevando adelante esta postura vinculada con pensar, con la inestimable colaboración, en este caso de Juan Patricio y de Rolando, pero como que también aquellas inquietudes que van surgiendo nos llevan a replantear o a revisar cómo hacer nuestra sociedad cada vez más inclusiva, y ahí hubo aportes muy importantes en este encuentro que tuvimos con el Consejo Municipal de Discapacidad, cómo también poder ir abordando otras situaciones en cuanto a la ruralidad, a la educación. Están convocados e invitados para el año entrante en las diferentes instancias que generemos, como para seguir enriqueciendo esto, porque como bien lo destacaron, no es algo ya acabado, al contrario, nosotros estamos convencidos que desde las diferentes áreas, tenemos en este caso desde el área de patrimonio del Estado local, tenemos a Cristian Maggio, que es el representante en este caso de los ingenieros agrónomos. Tenemos, como hemos encontrado también, apertura en las localidades rurales a través de algunos actores. Hay mucho para recorrer y para eso los queremos convocar desde ya, como para hacer una cuestión que sirva y contribuya con ideales de desarrollo, de inclusión, pero con una propuesta posible para que nuestra comunidad tenga un plan, una comunidad que contenga a nuestros hijos, que los contenga también a ustedes, porque acá tenemos diferentes miradas y visiones. Como bien señalaba hoy Juan, hay toda una vivencia de muchos de nosotros que por ahí no va a coincidir mucho con lo que tenían algunos de los jóvenes que hoy compartieron la jornada, pero en esa diversidad estamos convencidos que podemos ir aportando y construyendo la sociedad que queremos y que nos merecemos acá en San Andrés de Giles. Así que... Cosita más, también que hay que tener conciencia de que el futuro nuestro, estamos muy acostumbrados a un crecimiento vegetativo casi, o sea, muy entre conocidos. Es posible, lo más probable, es que el futuro esté en otras condiciones, o sea, que el porcentaje de gente de afuera que viene a poner su modo de vida sea cada vez mayor. Y eso va a generar desafíos nuevos, porque en las próximas reuniones, hoy nos conocemos todos. En las próximas reuniones probablemente en esas sillas haya un porcentaje de gente que hace 2 años que vivió, que vino acá creyendo que era una cosa y se va a encontrar con otra. Entonces, construir ese modelo de qué vamos a buscar, en cierta manera, de traer a Giles, ¿no? O sea, no es así, pero en cierta manera puede ser así. Entonces, también este plan tiene ese desafío porque lo vemos todos los días de la gestión y de todo. O sea, es tremenda la cantidad de gente que está consultando y viniendo. Entonces, el contexto del futuro también es diferente, ¿no? O sea, perdón, ¿no? Lo último para terminar. Hace poco había una noticia de una escritora inglesa que está viviendo en un campo y que manda a los hijos a una escuela rural, que es inglesa y que está escribiendo, es escritora y que vive en el campo. O sea, esos actores yo creo que cada vez más pueden empezar a venir. Ahora, pueden ser un problema o pueden ser algo positivo que nos enriquezca, ¿no? El desafío es cómo lo incorporamos, ¿no? Perdón. Nada más, muchísimas gracias entonces y los esperamos en la próxima.